me van a ver en pediatría, pero vamos a ver a grandes rasgos, ¿ok? La otitis media aguda es una patología muy frecuente, sobre todo en edad pediátrica. Más de la mitad de los niños a temprana edad van a tener este problema. Solamente les digo, no todo dolor de oído es otitis media, y vamos a ver más adelante por qué. Ahora es importante, sí, porque tiende a dejar secuelas cuando esta otitis media no se trata adecuadamente y se complica. Problemas en la audición, en el equilibrio, el lenguaje, rendimiento, incluso en el ámbito familiar. Pero hoy en día es bien bajo por una razón. Normalmente los padres acuden de manera temprana y la cobertura antibiótica es adecuada. ¿Ok? ¿Qué es la otitis media aguda por definición? Es la inflamación del oído medio, cierto, pero lo siguiente es importante: la efusión. O sea, la otitis media aguda es la presencia de contenido, en este caso purulento, en el oído medio. Esa es la definición de la otitis media. No solo es tímpano rojo, nada de esas cosas. ¿Ok? Ahora, al examen físico, ¿puede encontrar particularidades? Sí, como el cambio de coloración en la membrana timpánica, el abombamiento que se ve en la membrana timpánica, en algunos casos puede haber incluso perforación, la presencia de pus cuando ya se da la perforación manifiesta, y el paciente se va a quejar principalmente de otaria. Y si es más pequeño, la irritabilidad, el llanto, porque los niños pequeños que no hablan no te van a poder referir esas molestias. Y la fiebre. En caso de niños menores de 10 años es un poco difícil el diagnóstico porque tienen sintomatología específica, a diferencia de niños más grandes que ya te pueden decir o te refieren. Normalmente surge como una complicación post una infección de vía aérea superior, vale decir un resfrío. Pero ¿por qué es importante en los niños? Porque la trompa de Eustaquio tiene cierta característica. Es más horizontal, ya tiene una menor angulación, es más ancha y es más corta. Entonces esos factores anatómicos predisponen principalmente a que el principal grupo afectado sean los niños. Algunos asocian dentro de la fisiopatología varios factores: las infecciones, factores anatómicos, factores ambientales, pero ¿cuáles son importantes? Uno, el factor infeccioso. Vamos a hablar de qué gérmenes son más frecuentes. Y otro muy importante es el factor anatómico. ¿Por qué? Hay situaciones en las que la otitis media aguda es particularmente recurrente. ¿Como quiénes? Los niños con síndrome de Down y los pacientes que tienen labio leporino hendido. ¿Por qué los niños con síndrome de Down? Ustedes saben que los niños con síndrome de Down son otra historia. Esos pacientes con trisomía requieren un cuidado especial. Tienen unas características anatómicas muy diferentes. Entonces, en estos pacientes, junto con los de labio leporino, la trompa de Eustaquio no funciona de una manera adecuada. Por eso son pacientes que de manera recurrente tienen pues su otitis media. Hay factores ambientales, el hecho del tabaco, pero están un poquito más alejados. Ahora, si hablamos de factores propios del paciente, definitivamente la alergia es un factor muy frecuente. ¿Okay? Pacientes que tengan alergia. Esto es importante también eso, porque es frecuente en esos pacientes que tengan rinitis alérgica. Entonces, lo que hablamos de la trompa de Eustaquio, las tres funciones importantes de la trompa de Eustaquio, que se encargan, ya hablamos, ¿no?, de la regular presión, protección y del drenaje ocular. ¿Sabe, no? Sí, ya hablamos de eso, ¿no? No, está ahí claro. Y la característica en el caso de los niños, por eso es más frecuente. Ya hablamos de la función y vamos a ir a hablar de los principales gérmenes que están implicados. En el primer gráfico vemos a la otitis media aguda, que es el contenido de líquido purulento en el oído medio. Pero así como hay líquido purulento, hay un líquido estéril que viene a constituir la famosa otitis media serosa, que es diferente a la otitis media aguda. La otitis media aguda es netamente infecciosa. Si bien es en la otitis media serosa o efusiva, es estéril, algunos autores plantean que hay predominancia de algunos gérmenes, pero como pueden ver, más del 30% no encuentran nada, ¿no? Pero en la otitis media aguda sí es importante estos tres primeros: Streptococo, Haemophilus y Moraxella. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Así Villamedic diga que es otro, no. Dentro de la bibliografía es eso. Así Manolo Briceño diga, no, Villamedic es así, es bife. ¿Ok? Entonces, Streptococo, Haemophilus y Moraxella. ¿Pueden agregar estafilococo aureus, otro tipo de gérmenes? Sí.
Pseudomonas, sí. ¿Cuál es el detalle? Estos tres son los más esperables. Pero cuando encuentres un germen fuera de lo común, siempre tienes que parar tus antenitas y decir ¿por qué? ¿Por qué está pasando un germen fuera de lo común? Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Diagnóstico, definitivamente el diagnóstico es clínico. Evalúas al paciente, conversas con los papás. Normalmente un niño como tal que no pasa de 2 días que trae el papá. Raro que un papá tiene 5 días, 6 días. Normalmente el adulto es el que soporta más, ¿no? En el caso del niño te trae enfermedad. ¿Y qué vas a encontrar? Un abombamiento, como pueden ver en la imagen, de la membrana timpánica. No se ve el cono luminoso, como pueden ver, todo tiene esquilumar eritematoso. Una manera un tanto de diferenciar podría ser, cuando vemos un tímpano sano, cuando no les puse un tímpano sano. En la anterior clase, cuando ven un tímpano sano, un conducto auditivo, pueden diferenciar dónde termina el conducto auditivo que está y dónde inicia el tímpano, ¿no es así? Se puede diferenciar. Ya, cuando hay una otitis media aguda, cuando afecta el tímpano, se pierde esa diferenciación. O sea, tú vas a hacer con tu otoscopio central, no vas a ver tímpano, todo lo vas a ver rojo. Eso es una manera. Otra manera también de poder corroborar es cuando haces realizar al niño maniobra de balsam, que es un poco difícil, ¿no? Le dices infla tus cachetes. Cuando hacen balsam a estos pacientes es doloroso para ellos, no pueden tolerar. Entonces eso también es muy, muy importante. El color eritema, que esto es lo que ven. Las burbujas de líquido amarillento, ese es el contenido de pus. Pero algunos van a decir, doctor, pero yo casi no veo pus. El detalle es cuando tú ves en los estadios iniciales 1 día, 2 días, lo único que vas a ver es un refuerzo vascular y eritema. La pus ya se instala en días posteriores. No en todos ustedes ven la pus. Ahora, estos niños hay que tener cuidado. Paladar herido y los niños con síndrome de Down, que es frecuente y recurrente. Exámenes auxiliares, timpanometría y audiometría. Si da tiempo, vamos a poder hablar de repente de audiometría. Que exponga audiometría, les voy a traer hojas de audiometría para que vean cómo se interpreta, o al menos qué es lo importante en las audiometrías, ¿ok? Tratamiento. Vamos a basarnos en lo que dice la Academia Americana de Pediatría en su guía de la otitis media aguda, que es desde el 2015, me parece, o 2013, hasta el momento no lo actualizan. ¿Por qué es importante? Porque van a ver dentro de la guía, y en eso había mucha controversia, y cuando hagan pediatría, en casos leves, sugerían solamente observación y manejo analgésico, o sea, su ibuprofeno, su paracetamol. Ahora la pregunta es, si tiene una infección, ¿lo dejaría sin antibiótico? ¿Y por qué estos casos leves los dejan sin antibiótico? Entre comillas, ¿no? Entre comillas, viral, entre comillas. Ahora, resolución espontánea. ¿Hay infecciones que tengan resolución espontánea? No. Es por eso que había mucha controversia con la otra pregunta que era, o estaba sobrediagnosticado, ¿no? Una otitis media aguda. Y eso te podría explicar, ¿no? Es como que tú tengas enrojecido la cara, te digan que es celulitis y desaparece sin tratamiento. De repente no es la celulitis, solamente te has quemado o algo. La diferencia, ¿no? Entonces ahí va el problema. No todo dolor de oído en pacientes resfriados es otitis media aguda. Entonces algunos recomendaban hacer un seguimiento, ¿no? Pero aquí vamos a hablar del tratamiento antibiótico. Y yo también lo recomiendo que es un antibiótico. De primera elección es cierto, la amoxi, de 80 a 90. Pero yo les recomiendo con esto, amoxicilina, ácido clavulánico. ¿Cuál es la dosis estándar de amoxicilina con ácido clavulánico? ¿Cuánto? No, la dosis estándar, en pediátricos. ¿No han hecho? 30, 50. ¿Cuánto es la dosis acá? Hasta 90. Es el doble de la dosis normal. ¿Por qué? Porque eso te asegura tener una buena concentración de antibiótico en el oído medio. Entonces eso es muy, muy importante. La cefalosporina hay que tener en cuenta también en pacientes que sean alérgicos. Aquí hay una tablita que es de la guía americana, ¿no? Es que ya le he hecho, que habla de primera línea amoxicilina o amoxiclavulánico. ¿Okay? Alternativas, cefdinir, cefuroxima, ceftriaxona, cefalexina, hasta cefixima podría ser empleado. Y esto es en caso de falla de tratamiento antibiótico. O sea, si has empezado con amoxicilina, en 48 horas, que realmente es estándar en todos los tratamientos antibióticos, en 48 horas debería haber una mejora, o 72. Cambias a amoxiclavulánico. Pero si has empleado amoxiclavulánico, cambias a ceftriaxona, el vía parenteral.
Entonces, eso también es importante. Incluso acá te da una alternativa con clindamicina. Entonces, lo importante es tener en cuenta que el amoxiclavulánico va a ser mi tratamiento de primera elección. ¿Dónde ve el detalle? Esta es la guía de la Asociación Americana de Pediatría, hecha en Estados Unidos, donde va a ser presidente muy pronto Trump. Entonces, aquí hay algo que llama la atención. Hacer timpanocentesis. ¿Qué quiere decir? Cuando ese paciente no responde bien, tienes que hacer un huequito en el tímpano para saber qué germen, ¿por qué no está yendo bien con tus antibióticos convencionales? Ya, ese no es el problema. El problema con la guía viene acá. Pero sí es hecho por especialistas. Ahí venía la divergencia en algunos estudios que hablaban que el hecho de la timpanocentesis te generaba a veces un sobrediagnóstico o un falso positivo. ¿Por qué? La timpanocentesis tiene que ser limpia y lo más pulcra para sacar el contenido real del oído medio. Pero si tú no haces bien la timpanocentesis, te vas a mostrar gérmenes de la flora normal del conducto auditivo externo. Por eso había una idea de que se sobrediagnosticaba esta patología. Por una razón. Si un paciente tiene un problema de trompa de Eustaquio, una disfunción timpánica, y se resfría, ¿va a tener o no va a tener dolor de oído? Por supuesto. Si un paciente es alérgico, cuando se resfría va a tener un dolor. Es como ustedes. Algunos cuando vuelan, cuando viajan en avión, normalmente es en el despegue y en el aterrizaje el problema, hay dolor de oído, ¿no? En algunos, sin necesidad de tener otitis media aguda. Ahora, todos los que tienen dolor, ¿tienen problema en la trompa de Eustaquio? O después de deglutir o comer un chicle se les pasa. Se tapa con un... Ese es el detalle. No todo dolor de oído es otitis media aguda. Hay situaciones en pacientes que tienen comorbilidades que la otalgia es parte de esa infección de vía aérea superior. Entonces, es por eso que algunos decían que ese caso leve de ese paciente lo puedes tener en observación y calma con ibuprofeno para paracetamol. Cierto, si es que es parte de su ciclo, de su resfrío, va a ceder. Pero si es una otitis media aguda, por supuesto que no, porque tiene una infección. Bien, ahí va la diferencia. Por eso que observaban muchos autores de la guía. ¿Por qué? Porque decían que esos pacientes tienen que hacer solamente observación y con ibuprofeno, sin antibiótico, no había necesidad pues, de poder dar. El detalle era que probablemente eran pacientes que no tenían otitis media aguda, simplemente tenían una otalgia a consecuencia de alguna condición, parte del cuadro clínico. Hay un montón de guías y hay una revisión en Cochrane que habla sobre esto, que recomiendan eso en niños que no tengan comorbilidad. Yo les voy a recomendar, denle siempre antibiótico, al menos cuando hagan su serum, que es la principal etapa, de repente donde van a entrar en contacto con pacientes y donde van a ser full iatrogenias. Entonces, asegúrense. Porque el tipo de paciente que van a tener no es un paciente que ya que pueda venir a las 48 horas, a las 72 horas. Normalmente, si van a hacer su serum por acá en Cusco o en alguna parte de la sierra, la costumbre es que bajen a la posta cada sábado o domingo. Y eso, algunos bajan una vez al mes o es eventual. Entonces, déjenlo cubierto muy bien. Con su amoxi o su amoxiclavulánico, pero en dosis altas. Hablaba también esas guías, hablaban un poco sobre el esquema de tratamiento. Hoy en día los estudios han visto que ya no tienes que dar de 7 a 14 días de tratamiento antibiótico. Normalmente es de 7 a 10. Entonces había guías que te recomendaban que acortes el tratamiento 4 o 5 días. Pero ¿cuál era el detalle? 1, resistencia. 2, recidiva. Pero ¿en qué se amparaban reducir la dosis de tratamiento? Supuestamente si tú dabas más de 7 días al paciente, estaba predispuesto a hacer reacciones adversas. ¿Alguien no toma amoxicilina? ¿Alguien le da náuseas y vómitos por amoxicilina? Ahí va la diferencia, pues son estudios en otro tipo de población. Nosotros tomamos otro tipo. Y no es para que se rían. Por ejemplo, te acaban de recetar metamizol intramuscular hacia diestra y siniestra como caramelo. Eso lo haces en Estados Unidos, es un crimen, es una aberración. Pero es diferente, pues su población es diferente, ¿no? Entonces eso también hay que tener algo en cuenta. Incluso el metamizol es un medicamento que está contraindicado. Entonces ahí va la diferencia. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta con otitis media aguda? No es de hablar en pediatría. Aquí están las cosas importantes. Plan de tratamiento, estas de las guías. Esto es importante.
la definición de otitis media aguda recurrente. 2 puntos. 3 o más episodios de por supuesto que bien diagnosticados, no dolor de oído, en 6 meses o 4 o más episodios en 12 meses. ¿Okay? ¿Hablan de profilaxis antibióticas? Sí, algunos le dan con amoxicilina nada más, o algunos prefieren emplear cefalexina. Normalmente pacientes que estén predispuestos, pacientes con síndrome de Down, sobre todo los pacientes que tengan labio leporino paladar, que son muy frecuentes. La miringotomía para el alivio del dolor, porque es cierto, cuando se inflama ese oído, la principal molestia del paciente pues, es el dolor. Algunos le colocan el tubito de ventilación, entre comillas, ¿no? Y si te dicen, no coloco el tubito de ventilación, ya no me duele el oído, ya no me da otitis media aguda, no es porque te da otitis media aguda por ser, porque el tubito de ventilación no te cura la otitis media aguda. Al contrario, crea un espacio de comunicación. Lo que pasa es que tenía por una disfunción tubar y que lo único que han obtenido es igualar presiones y ya se quita esa molestia. La adenodectomía, que es sacarle esa glándula en la parte posterior, supuestamente ayuda por una razón, porque la adenoides era una fuente de biofilm, entonces era una fuente de infección. Entonces en algunos casos se recomienda, que se han callado todos los salones. Y la amigdalectomía, que no tiene nada que ver. O sea, me han sacado la amígdala porque tenía otitis media aguda. No tiene nada que ver. Es más falso. ¿Ok? Complicaciones de la otitis media aguda, lo vamos a ver. Hay un tema de exposición que lo vamos a ver. ¿Cuál es la principal complicación de la otitis media aguda? La mastoiditis. ¿Ok? Eso es muy importante. Y cuando expongan, vamos a ver otros tipos de abscesos, otras cosas más vamos a conversar. La mastoiditis coalescente viene a ser, las células mastoides están separadas por esas trabéculas óseas. La mastoiditis coalescente, cuando se rompe todo eso y todo se convierte en una sola colección de pus. ¿Okay? Pero cuando está así separada en celdas, es simplemente mastoiditis. Complicaciones intracraneales en la exposición lo vamos a ver. Meningitis, es importante la meningitis porque se rompe el tegmen tympani, que es la capa ósea que separa el oído medio del cerebro, y eso genera pues un absceso cerebral. Listo. Eso lo vamos a ver en la expo con más calma. Pasamos a, tenemos media hora, ya lo vamos a hacer en 20 minutos, ¿no? Para llegar a las 7, para que pueda llegar a ver a Andrea. ¿Que no ven? ¿Cómo no van a ver? Ya, vamos a hablar sobre vértigo y mareo. Paren sus antenitas, ¿no? Porque esta clase es interesante. ¿O quieren una pausa de un par de minutos? No, está bien, hay que avanzar. Ya se quieren ir, ya, entonces antes vamos a avanzar ya. Vértigo y mareo, ya la doctora está apurada. Hay que diferenciar mareo, vértigo, desequilibrio. Son cosas completamente diferentes porque el paciente no te va a decir, doctor, tengo vértigo, doctor, tengo desequilibrio, doctor, tengo mareo. ¿Qué es lo más común? Sí, te van a decir, doctor, tengo mareo. Todo es mareo. Pero mareo, la principal definición es la alteración de la orientación espacial. ¿Qué quiere decir? El paciente te va a decir, no sé, siento que estoy en el aire, siento que me tambaleas, cosas. Pero el vértigo, eso es importante, es la ilusión de movimiento. Cuando el paciente dice, doctor, siento que las cosas giran alrededor, que las cosas van muy. Y desequilibrio es la incapacidad para mantener el centro de gravedad. Ustedes saben que mantener el centro de gravedad depende mucho de la propiocepción, visión y muscular. Por una razón, cuando uno se agacha, se rompe, sabe dónde está su equilibrio. Entonces el desequilibrio básicamente es cuando el paciente se para y se va por un lado. Que es diferente del mareo, se para y todavía se sostiene, ¿no? Todavía no tiene. Pero en el desequilibrio que el paciente hace es parar, o sea, no tiene eje de equilibrio. O sea, no hay ese eje de gravedad. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Por qué es importante? Mareo tiende a ser muy inespecífico. Esto tiene que ver con problemas cardiovasculares. Desequilibrio definitivamente neurológico. Y vértigo, que es lo que vamos a ver ahora, tiene que ver más con el oído interno. ¿Ok? Entonces, el vértigo es principalmente, puede ser un vértigo central o periférico, dependiendo de las características. Es una causa de consulta relativamente frecuente, pero el más frecuente es el mareo. Pero es importante poder diferenciar si ese vértigo es de oído o es de origen central. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso viene el tratamiento. Entonces, hay un vértigo que es también fisiológico, muy aparte del patológico. El vértigo fisiológico es aquel que se da cuando tú te vas en barco, coche o a las alturas, esa sensación
¿Qué te da? No tienes ninguna enfermedad. O cuando están en el barco y te comienzas a dar náuseas, vómitos. O cuando estás en el carro, eso tiene su nombre. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Qué se marea en el carro? ¿Se llama? ¿Cómo se saca? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Te han hecho neuro? Claro, hay gente que se marea, que viaja en carro. Hay gente que viaja en carro. Nada de modestia. Claro, cuando viajan a Urubamba, Calca, Pisa, con las curvas se marean. ¿Cómo se llama eso? ¿Siempre hace? ¿Doctor, qué digo? Cinetosis. Muy bien, doctor, ya sé que voy a preguntar de ahora en adelante. Eso se llama cinetosis. Eso es muy importante, porque ¿qué le vas a decir al paciente? Viene a tu consulta y dices, doctor, me mareo cuando viajo. ¿Qué tienes? ¿Tienes mareo? ¿Le vas a poner? No hay ni en sí, tiene mareo. Ah, su nombre es cinetosis y el paciente va a tener impresión. Un mareo. Ahora, el vértigo periférico central, vean la diferencia. Central es muy poco. Vamos a poner, lo más frecuente es un vértigo periférico. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el vértigo central se asocia a un accidente cerebrovascular, un DCB, ¿okay? Un infarto cerebral. Eso es importante poder diferenciar. Estas son algunas características así, a grandes rasgos, de lo que tiene que ver un vértigo central y un vértigo periférico. Pero lo que es muy importante viene acá, en la presencia del nistagmo. ¿Saben qué es el nistagmo? No. El movimiento de los ojos. Cuando es un vértigo periférico, puede ser horizontal rotatorio, pero cuando es central, tiende a ser más inespecífico. Pero hay una característica en el central. Si es un vértigo, un nistagmus vertical, tiende a ser de origen central. Ahora, en cuanto a la gravedad del vértigo, normalmente el periférico, el paciente se va a quejar de una molestia de inicio agudo, intenso, que te tumba. En cambio, cuando es un vértigo mal definido, de larga duración, tiende a ser de origen central, cuando va evolucionando con el tiempo. En cuanto a la sintomatología asociada, una de las principales causas, a veces, uno de los principales síntomas asociados al periférico, vienen a ser las náuseas y vómitos. En cambio, en el central tiene a haber cefalea, pérdida de conocimiento. No hay vértigo periférico que te cause pérdida de conocimiento. Eso es muy, muy importante. Normalmente se asocia a central. Entonces, esas cosas hay que diferenciar. En cuanto al examen físico, vamos a ver alteraciones en la siguiente diapositiva. La principal patología o el principal vértigo periférico viene a ser el vértigo posicional paroxístico benigno, o mal llamado laberintitis. Cuando hablan de complicaciones de la otitis media, de seguro van a hablar qué es la laberintitis. La laberintitis viene a ser una infección del oído interno, normalmente postraumática o algún tipo de infección. Ese paciente que se marea no es pues laberintitis, no es que ha tenido un trauma. Lo que normalmente es el vértigo posicional paroxístico benigno. Ese es el principal vértigo periférico y el más frecuente, ¿no? Pues ya se ha repetido 2 veces. ¿Qué características tiene? Primero, cambios de posición. Es ese mareo que se asocia cuando el paciente dice, doctor, cada vez que me agacho o me levanto de la cama, me mareo. ¿Y cuánto tiempo dura? Normalmente dura, no pasa de un minuto, segundos, pero es intenso. ¿Qué quiere decir que puede ser reproducido? ¿El vértigo se reproduce? No, no sé. ¿Qué? Puedo hacerlo. De acuerdo al tipo de maniobra que hagas, vas a detectar. O sea, el paciente va a tener ese mareo que te dice ese momento en la consulta. Por eso puede ser reproducido. Porque le vas a hacer las maniobras posicionales. El nistagmus posicional quiere decir que de acuerdo al canal semicircular afectado, va a tener un nistagmus característico. Esto es importante. No hay hipoacusia, no tiene afección auditiva. No es que le zumba, me baja la audición. Pero normalmente el paciente te va a decir, siento pesadez. Siempre lo va a asociar a algún tipo de sintomatología inespecífica. Pero si tú le preguntas si ha desmayado, le ha bajado la audición, cosas importantes, el paciente te va a decir que no. En cuanto a la etiología de la mujer, realmente es por 2. Hay muchas teorías en
en cuanto al origen. Pero, ¿a qué se debe? Dentro del sistema vestibular en el oído interno, muy aparte de la cóclea, tenemos los canales semicirculares. Dentro de los canales semicirculares están los otolitos. Cuando esos otolitos se salen de su posición, generan ese tipo de mareo. Pues vamos a encontrar el canal semicircular lateral, anterior y posterior. Eso quiere decir que va a haber un vértigo posicional de canal anterior, de canal horizontal, perdón, y de canal posterior. En total, ¿cuántos vértigos posicionales paroxísticos benignos puedo tener? ¿Seguro? ¿Quiénes han dicho 3? ¿Quiénes son los que tienen microtia? O mejor dicho, un mal desarrollo del oído interno. 6, pues lado derecho y lado izquierdo, claro. Entonces tienen que poner pues, en su diagnóstico vértigo posicional de canal semicircular, posterior derecho, puede ser posterior izquierdo, anterior izquierdo o anterior derecho, o lateral izquierdo o lateral derecho, lateral horizontal. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar? Antes de la neuritis. Ahorita vamos a pasar a ver lo de vértigo posicional, les voy a explicar con más calma las maniobras, todo eso. La neuritis vestibular, hay que avanzar un poco porque la doctora ve que está apurada, entonces hay que cumplir lo que sea. La neuritis vestibular también se diferencia del vértigo posicional. Normalmente se asocia a un antecedente de alguna infección de vía aérea superior. Pero, ¿cuál es la característica de esta neuritis vestibular? Uno, no se asocia a cambios posturales y el vértigo es intenso y continuo. Si el paciente te llega a decir, doctor, yo estoy 3 horas así mareado, no podría ni abrir los ojos, es continuo y es intenso. ¿Te tumba a la cama? Sí, te tumba a la cama. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, ¿tiene características? Sí, como por ejemplo la presencia de la prueba calor. Tú le echas agua fría, agua helada o caliente, vas a desencadenar el vértigo. A diferencia del vértigo posicional, que es principalmente por el cambio postural. ¿Ok? Y enfermedad de Meniere, cuya triada clásica vértigo, hipoacusia, ¿y cómo diferencia? Uno es que el paciente te va a decir, doctor, tengo mareos y tengo tapado el oído. A diferencia de los otros, que no tienen sintomatología. No se asocia a cambios posturales, la duración tiende a ser intensa, pero otra cosa es que el paciente te va a decir que cada cierto tiempo libre. Y otra característica más es que si este paciente ya tiene de tiempo esta enfermedad, causa lo que es una hipoacusia. Y es la única hipoacusia neurosensorial en tonos graves. No hay otra patología similar. Porque normalmente las hipoacusias neurosensoriales tienden a ser en tonos agudos, pero el Meniere afecta a tonos graves. ¿Okay? Entonces eso es muy, muy importante. Características del nistagmus, ¿lo vamos a ver? También vamos a ver. Neurinoma del acústico, que principalmente es central, eso lo vamos a ver en la exposición. Y lo que hablamos de fármacos, que también la laberintitis. Esto es importante. Es una afección al oído interno, la laberintitis. Y normalmente tiene que haber algún antecedente infeccioso, traumático, algo que te condicione esa lesión. No basta con decir he ido de viaje y no es tan mal, no es laberintitis. El término correcto es vértigo posicional del espacio. Ya no vamos a hablar tanto de vértigo central, de vértigo posterior. Eso es muy importante. Si nos alcanza tiempo, sí podemos hablar de cómo diferenciar un vértigo central de periférico. Si nos alcanza tiempo. Esto es lo más importante, ¿eh? La diferencia entre un vértigo periférico. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque hay que diferenciar de esto, de una afección de la arteria cerebrosa postero-inferior. Eso es muy, muy importante. Ya, mareo, vamos a hablar de examen físico y las características de los vértigos periféricos. Primero, para hablar del vértigo periférico, tengo que ver la característica del nistagmus. ¿Por qué? Porque la característica del nistagmus me va a indicar si es un vértigo periférico o central, antes de hacerle cualquier maniobra o cualquier otro tipo de examen. ¿Cuál es lo más importante dentro del vértigo periférico y central? El nistagmus, perdón. ¿Cuál es lo más importante? Dos cosas. Uno, la dirección.
Del periférico tiende a ser horizontal o rotatorio, o sea, antihorario u horario, ¿no? O horizontal, pero no es vertical. ¿Okay? Eso normalmente es en el central, pero la característica del central es que puede ser vertical, puede ser horizontal, horizontal rotatorio. Okay. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Nistagmus central te dice que definitivamente no es periférico, puede ser central. Porque hay otra causa, sí, metabólico. Es poco frecuente, pero eso es lo importante. Eso es lo que te indica el nistagmus vertical. Y lo otro, la fijación visual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tiene un vértigo periférico el paciente, tú le dices que mire a un punto, va a tomar como referencia el sistema digestivo, ese punto de referencia. Entonces lo que va a hacer el nistagmus es disminuir. A diferencia del vértigo central, que tú le dices, ya, tranquilo, tranquilo, mira el lapicero. Y le haces ver al lapicero, si se aloca más el ojo. Es incapaz de tener una fijación. ¿Okay? Esos dos son los más importantes. En cuanto a la aparición, es relativo. ¿El periférico siempre tiene nistagmus? Sí, siempre tiene nistagmus. ¿En qué casos no hay nistagmus? Cuando el paciente ya recibió medicación. Le haces las maniobras, todo, tan normal, como si nada. El central es recontra inespecífico. El movimiento cefálico, en teoría, favorece el periférico, pero siempre y cuando sea un vértigo posicional. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La primera maniobra se llama la maniobra de Dishall-Pike, que es para el diagnóstico del canal semicircular posterior. Antes de que me olvide, aquí lo he puesto. Ahí está. ¿Cuál es el principal canal semicircular afectado? El canal semicircular posterior. O sea, lo más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno. Dentro de ese vértigo, el más frecuente es el de canal posterior. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a empezar con el canal posterior. ¿Cuál es la maniobra que le voy a realizar? La maniobra de Dishall-Pike. ¿En qué consiste? Ahí como está en el gráfico. Si hubiera una camilla y un voluntario, lo haríamos. Pero como están sin ganas de avanzar, les voy a explicar teóricamente. Paciente sentado en la camilla, cerca al borde, porque va a haber una caída. La cabeza girando 45 grados y tomando como referencia un punto. Le pueden decir al paciente, mírame la punta de la nariz, mírame la ceja o mírame la frente. ¿Ok? Luego de girar ahí, como ven, hasta el gráfico, bueno, hasta el 1 nada más, en el 2 realizan esa caída, casi brusca, y la cabeza queda colgando, más o menos unos 30 grados. ¿Y eso qué te va a desencadenar? Un nistagmus horizonto rotatorio, que es compatible con el canal semicircular posterior. Si te sale cuando tú le giras al lado derecho y le haces caer, canal semicircular derecho. Pero si le haces girar al izquierdo y sale ese lado, es de canal semicircular izquierdo. ¿Okay? Esa es la manera de diagnosticar. ¿Okay? Entonces esa maniobra. ¿Cuánto tiempo puedes esperar para que te aparezca el nistagmus? Hasta 40 segundos, dicen algunos. Entonces te quedas en esa posición mirando. Y aparece el nistagmus, aparece. Y el paciente incluso te dice, doctor, me estoy mareando, ya se desespera. Pero tú le tienes que decir que se calma. Esa es la desventaja de las maniobras. El paciente se desespera, se marea, algunos vomitan. Es terrible. Entonces tienes que ver las características, la duración. ¿Qué quiere decir fatigabilidad? Fatigabilidad quiere decir que si tú haces esa maniobra 4 o 5, ubicas que es derecho, le haces 5 veces ese rato, 5, a la sexta no va a haber mareo. Y no es que lo hayas curado. ¿Alguna vez han visto arena en una botellita o tierrita? Cuando se compra su agua pura, después no está ¿no? Ya, hagan ese experimento. Cuando ustedes ven tierrita ahí en una botella con agua y ustedes realizan el movimiento, el agua se mueve a esta dirección, ¿no es cierto? Pero lo que demora en caer, la tierrita. Lo que pasa cuando uno hace maniobras repetitivas es que hace este movimiento. El fluido va y viene. Pero el que no termina de movilizar o no igual ese movimiento son las piedritas, lo que está dentro. Es por eso que al hacer movimiento ya no hay pues ese movimiento, ya no sale de su posición, es que todavía está lento y el paciente es como que se está curado.
ya, pues ya está curado, media hora en su casa y le vuelve. Eso se refiere a fatigabilidad. Ya, al canal, vamos a pasar al canal horizontal. ¿Ya? Para hacer el canal horizontal, la maniobra es la maniobra de McClure o de la barbacoa. MZLUR, McClure, o de la barbacoa. ¿Qué quiere decir? Al paciente, creo que me lo he puesto en gráfico acá. El paciente echado en la camilla con una pequeña almohada, con una ligera elevación de 30 grados, y lo que tienes que hacer es, está en esa posición y primero haces gira para el lado izquierdo o para el lado derecho. Y en ese te va a arrojar un nistagmus horizontal, es decir, gira para este lado y el nistagmus va a estar ahí. ¿Dónde viene la diferencia? Ustedes tienen que presenciar nada más el nistagmus. Ahora, si son más exquisitos, así ya quieren, van a diferenciarse el movimiento es ageotrópico o apogeotrópico, porque eso te dice canalolitesis o cupulolitesis. ¿No me entienden? Ya, se gira para un lado, hay nistagmus horizontal, ya, canal semicircular horizontal. Ya, la maniobra de McClure. La reposición, la maniobra de la barbacoa. ¿Qué quiere decir? El paciente está así, 30 grados, con su cabeza girada, ¿qué vas a hacer? Vas a girar el cuerpo, la cabeza sigue en esa posición, luego sigues girando la cabeza. 90 grados, movimientos de 90 grados. 90 grados, un minuto. De ahí el cuerpo gira, otros 90 grados. Como el pollo a la brasa, ya, por eso es la barbacoa. Entonces girar primero la cabeza, luego el cuerpo. De ahí otros 90 grados la cabeza, de ahí otra vez el cuerpo. Ahí te demoras como 4 o 5 minutos en la camilla y al final llegas a tocar. Ya es la maniobra de la barbacoa y es la manera en la que reposicionas, ¿no? El canal anterior. No les dije de canal posterior, me olvidé decir eso. Las maniobras de reposición. La maniobra diagnóstica discal pike, pero reposiciono con dos maniobras, la de Epley o la de Seymour. Así se llaman, maniobras de Epley o de Seymour. Hay un detalle con el canal semicircular anterior, por eso lo dejé para el final. Algunos autores dicen que no existe. No, porque no existe el canal semicircular anterior. Es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ven acá. ¿Ven esta intersección? En el que dos canales semicirculares se juntan. Para algunos autores el canal semicircular anterior es iatrogénico. Es porque supuestamente es un vértigo posicional paroxístico venino de canal posterior mal reposicionado. Porque lejos de que el otorito regrese a su ubicación normal, regrese acá, se va y se va a estirar. Y te genera un canal semicircular, un vértigo del canal semicircular anterior. Eso es para algunos. Yo la verdad en todo el tiempo que llevo como otorrino solo he visto uno, pero así limpio de canal semicircular anterior. Puro, no tenía antecedente de reposición, solo he visto uno. Es bien raro, bien raro. ¿Y cómo lo diagnostico? Con la maniobra de Jacobino, con Y, Jacobino. ¿Y qué tengo que hacer? Paciente en hiperextensión, en la camilla con la cabeza colgada, lo más que se pueda, colgada, realmente colgada. ¿Y qué tengo que hacer para reposicionar? Ahí te va a arrojar el nistagmus, también horizonte rotatorio. ¿Y qué tengo que hacer para reposicionar? Hiperextensión. Desde lo que estoy colgado, lo levantas ahí y ahí. Un minuto. Esa es la maniobra de Jacobino. ¿Qué más? ¿Alguna duda, pregunta? Claro, sí, masticadito se lo estoy dando. Veo su cara de duda de algunos. Ya no les voy a fastidiar con las características del nistagmus de cada uno, ¿no? Se van a estresar más, les va a dar derrame de repente. Ya, han hecho esto en neuro, ¿no? La prueba de Romberg. Ya, simplemente me orienta si hay lateropunción o no hay lateropunción. Pero ¿por qué es importante la prueba de Romberg? Sí, ayuda en parte del equilibrio, sí. Pero hay que hacer también un Romberg sensibilizado. ¿Cómo es el Romberg sensibilizado? ¿No es el doctor que responde de todas? Me pararía porque estoy cansado. Doctor, ¿cómo es el Romberg sensibilizado? Ya, ¿cómo es el test de Romberg? Pase, doctor, ¿y cómo es el Romberg? Pase, doctor. Se va a acordar más de eso que lo que vale. Ya, el Romberg, doctor. Los pacientes bueno, una manera que nos han enseñado es que te tienes que tapar los ojos y luego sacudir un poco y uno tiene que ver a alguien que le sostenga detrás por si se cae. ¿Ya? La posición de los pies, los brazos. Tiene que ser así.
Pies juntos, brazos cruzados. Bueno, yo particularmente, está por loco. Pies juntos, brazos cruzados. ¿Quiere ver el romper sensibilizado? No se cambie, ya, no quiere ver el romper sensibilizado. Ya, pies juntos, brazos cruzados, cierre los ojos, ¿no? En esa posición, ¿no? Un momento, como les dice el doctor. Y a veces el médico tiene que estar ahí para que no se caiga. Romper sensibilizado siempre hay que adicionar un poquito más de complejidad. Un pie delante del otro. Así, así, en línea, en línea. Brazos en esta posición. Así, jalando, jalando. Manos, así. Ya. Una presión continua, equilibrada, digamos, cierre los ojos. Ya. Ese es el romper sensibilizado. Ya, listo, ya siéntese, doctor. Ese es el romper sensibilizado. ¿Qué quiere decir? Le da pues un mejor resultado que el otro, que si se mueve o no se mueve, si se cae. Eso es bueno también para el desequilibrio. Tú le haces parar al paciente, tú le haces decir, se va para atrás o se va para adelante, no se va con un punto específico. Eso es muy bueno para el desequilibrio. Marcha en tándem. La prueba de Unterberg. ¿Cómo es la prueba de Unterberg? Unterberg-Fukuda. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Nos podemos quedar 5 minutos más, doctor? ¿O está apurado? Sí. Ahora, ya, está bien, ya. ¿Cómo es la prueba de Unterberg-Fukuda? Unterberg-Fukuda. ¿Se han formado alguna vez en el colegio? ¿Han hecho marca el paso? Sí. Ya. Prueba de ya se les voluntario. Unterberg-Fukuda. Ojos cerrados. No, pero no los voy a cerrar, ojos cerrados. Y el paciente le dices que marque el paso. En teoría debería ser 20. ¿Cuál es el positivo? Tú le dices al paciente, él sigue pensando que está en su puta madre. Abre los ojos y está ahí. ¿Ok? Positivo. Siguiente. Marcha en tándem y romper, que ya no una prueba de índice nariz, que es más para cerebeles, eso no lo vamos a ver. ¿Dónde está el de Barani? ¿No le he puesto? Ya, el índice de Barani. Un voluntario. El que está curado. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quiere o no? Atrás, el que ha dicho ahora. ¿De aquí? ¿Un voluntario, doctor? ¿Usted qué ha dicho ahora? Rápido. Para enseñarle, ¿no? Vamos a hacer. ¿Quieren que les enseñe Barani o no? Sí, ya, Palito, sal. Palito, tú. No, es que sí necesito un voluntario. Palito. Y a la delegada, ¿eh? La delegada. No, está sentado. No, ya. Usted, doctor. Sí, no, usted. No, va a estar sentado. Siéntese adelante nada más. Aquí, adelante. Sí, siéntese. Ya. Ya, no van a poder ver. ¿Qué pillas, Rosana? De costadito. Ay, sí. Toque mis dedos, así, para apuntar sus dedos. Así. Cierre los ojos. Ya, que se quede. Índice de Barani. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuándo es positivo? Sí, Se supone que el examinador es sano, ¿no? ¿Cuándo es positivo? Cuando el paciente está así. Ya se fue. Abre los ojos o se va para el otro lado. Ya te dice un déficit vestibular dental. Pero ¿qué pasa si el paciente está así? Después de un rato está así. Siéntese, doctor. Eso es disminución de fuerza muscular y eso es central. O sea, te mide 2. Vestibular y también te ayuda mucho a presentar con el paciente. Una mano se va. Hay disminución de fuerza. Hay una pared. ¿Ok? Ya, pues, justo a tratamiento ya que están apurados. Tratamiento. Lo más frecuente que le dan, el menidrinato, ¿no? Es un sedante vestibular. Pero ¿dónde vamos a ir? Otra alternativa es la betextina, ¿sí? Pero hay un combo sedante vestibular. No le he puesto acá, no le he puesto acá. En cuanto a los irrigadores vasculares, flunarizina y monitido, sí, te pueden ayudar, pero son para esos tipos de mareo ya pues muy inespecíficos, ¿no? Pero si hablamos de un vértigo posicional, las maniobras de reposición son el tratamiento de elección. Si hablamos de un síndrome de Meniere, ya pues le das para suplicio su diazepam, su hidroclorotiazida, unos 50 miligramos. Yo particularmente uso el esquema de 50 miligramos interdiario. ¿Ya? Su diazepam, y si necesita el dimenidinato, a veces lo asocio. Pero ¿cuál es el detalle? Con la neuritis vestibular es un poco difícil que le des de algo. Pues tienes que darle un combo vestibular. Ahí va una pepa. ¿Cómo es el combo vestibular? Un frasquito de dextrosa al 5%, le colocas 2 ampollas de dexametasona, 2 de dimenidinato, una de clorfenamina y lidocaína al 2% sin epinefrina. Le puedes colocar entre 3 a 15 cc, pero más o menos con unos 5 cc suficiente. Todo eso lo pasas en un goteo en 24 horas. Vas a ver a tu paciente que está con neuritis al día siguiente, ¿verdad? Yendo al baño solo, haciendo sus actividades solo. Es un buen sedante vestibular, pero solamente te calma
los episodios de crisis. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo, ya terminamos. Ya chicos, mire, exacto.